Gracias. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro evento de esta noche, 1 de octubre. La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, Perú, ha invitado el día de hoy a 3 expertos en tecnología digital aplicada a la educación, todo lo que es educación digital, y también a nuestro maestro de la Escuela de Posgrado para una mesa redonda denominada Brechas y retos de la educación virtual en el siglo XXI. ¿Sí? Vamos a empezar primero con las palabras de bienvenida que nos ha dejado un video, el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, que es el doctor Augusto Castro Rodríguez. ¿Y por qué nos ha dejado unas palabras de bienvenida? Porque este evento, si bien está hecho para toda la comunidad Norbert Wiener y participantes externos, principalmente ha sido enfocada para el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Así que adelante, Cintia, no sé si puedes proyectar el video con las palabras de bienvenida del decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, Augusto Castro. Adelante con el video, ¿sí? Estimados colegas, tengan ustedes hoy 1 de octubre muy buenas noches. Es para mí gratificante invitarlos a una mesa redonda virtual organizada por la Universidad Norbert Wiener, con quien tenemos un convenio en el cual evidentemente los beneficiados son ustedes, colegas. Esta mesa redonda va a estar establecida por 4 profesionales a quienes realmente vamos a escuchar de una manera muy atenta en el tema brechas y retos de la educación virtual en el siglo XXI. Espero que sea de vuestro completo agrado e interés. Que tengan ustedes muy buenas noches. Saludos. Excelente el mensaje del decano de Colegio Químico. Y a continuación yo les voy a dejar con el moderador del evento. Él ha sido elegido moderador del evento porque también es especialista en TIC y en todo el tema de educación digital, el maestro José Luis Solís Toscano. Él pertenece a nuestra plana docente de la Escuela de Posgrado. Actualmente es doctorando en educación y docencia universitaria con una segunda especialidad en informática educativa. Es experto en educación universitaria, capacitador, asesor en NTIC, aplicada a la educación en diversas instituciones educativas. Adelante, profesor José Luis Solís, que él va a ser quien lleve la mesa redonda, liderando la mesa redonda, y bienvenidos a nuestros expositores de México. Buenas noches. Sí, Gracias, buenas noches. muy buenas noches, Jenny, doctora Yolanda Camacho. Un gusto poder tenerla como panelista dentro de la mesa redonda que se ha organizado. Doctor Andrés Sandoval, un gusto. Bienvenidos virtualmente a Lima, Perú. Y va a ser un gusto poder compartir en este caso en la escuela de posgrado y los estudiantes también, ¿no? Y docentes que van a participar de este evento tan importante, ¿no? Y justamente hablamos un poco acerca de la educación virtual que en estos momentos nos trae, ¿no? Al poder conversar. Y justamente hablamos de algunos aspectos principales, ¿no? Que en este caso es conectividad, equipos tecnológicos que tanto cuentan los estudiantes como los docentes. Hablamos mucho acerca de las plataformas
En algunas universidades sofisticadas, algunas utilizamos gratuitas, la mayoría de universidades utilizamos las herramientas de Google, de Microsoft, ¿no? Y el dominio tanto en docentes y estudiantes, ¿no? Y justamente el 2020 y el 2021, parte del 2021, estamos bajo una modalidad e-learning que es 100% virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también quisiéramos puntualizar algunos escenarios, ¿no? En este caso, que han favorecido a esta educación virtual en la docencia universitaria, y tenemos algunos de esos beneficios, ¿no? que nos ha dado, ¿no? Especialmente con la información actualizada a través de las revistas sindizadas, las investigaciones que hay también, y eso permite el manejo de mucha información, ¿no? En el caso de las temáticas que se puedan desarrollar, ¿no? Dentro de las universidades. Otro aspecto también está orientado en función a las competencias digitales, ¿no? En la mejora de las competencias digitales, ¿no? Tanto en estudiantes como en docentes. Ahora tenemos la actualización constante de los contenidos educativos, ¿no? Que eso favorece, en este caso, a los estudiantes. Ahora, la información que manejamos es en cualquier momento y lugar, ¿no? Y por medio de diferentes dispositivos, ¿no? Generalmente utilizamos nuestro celular para podernos conectar a las videoconferencias, para poder ingresar al aula virtual, y eso favorece, ¿no? Favorece mucho. En el caso de los estudiantes también, ¿no? Da la oportunidad que los estudiantes puedan formar comunidades de aprendizaje, que puedan realizar trabajo colaborativo, y en este caso a través del docente se puede hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento a través de sus actividades que puedan realizar por medio de las diferentes plataformas que cada universidad tiene, ¿no? Entonces, para poder iniciar, nos vamos a centrar más o menos en estos puntos, ¿no? que estoy tocando. Y bueno, y con la experiencia que ustedes tienen, supongo que también nos van a compartir mucha de esa información el día de hoy. Muy bien. Más bien quisiera presentar en este caso a la doctora María Francisca Yolanda Camacho González, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yaradit, maestra Nayarit. en Yaradit, ¿no? Nayarit. Nayarit, ¿no? Maestra en ciencias de la computación, especialista en TIC y educación virtual. Y la temática que va a desarrollar está relacionada en el marco general de las brechas y retos de la educación virtual en el mundo y América Latina. Adelante. Muchas gracias, maestro José Luis, y con el agradecimiento de haberme invitado a esta mesa con grandes colegas que trabajamos pues en proyectos, incluso tenemos algo de producción respecto a este tema en una red internacional que tenemos por ahí. Y bueno, en ese sentido y en el contexto que nos ha puesto, voy a compartir mi presentación para ir platicando al respecto, y voy a desconectar me dice nada más, por favor. Sí, ya se puede visualizar su presentación. Y nada más la voy a ver. La voy a ampliar para que se vea completa la pantalla. Me dicen, por favor, si la ven completa. Ya está completa, ¿verdad? Creo. Bien, entonces en ese contexto que nos pone maestro José Luis, el marco general de las brechas y retos de la educación virtual en el mundo y América Latina, me voy a iniciar con
conocimiento en contexto de la educación superior con estos indicadores que presento en esta tabla, en donde observamos que la participación mundial en la educación superior alcanzó, o todo esto es de 224 millones de personas en este año. Lo puse Doctora, en... doctora Mande. Yolanda, disculpe, no ha compartido la tabla. Ay, Ujú. yo ya estoy compartiendo. A ver. ¿Listo? Ahora sí. Ok. Entonces, estos datos estos indicadores de participación en la educación superior, vamos a observar que a partir de o antes de la pandemia, equivale a una tasa bruta de una matrícula del 38%. Esta participación osciló entre el 9% en los Países Bajos, como lo vemos ahí, o más bien en los países de bajos ingresos, y el 75% en los países de altos ingresos. Y a nivel mundial, el 19% de los estudiantes de la enseñanza superior están matriculados en programas de ciclo corto. Llamamos, bueno, esto según la clasificación internacional normalizada de la educación, es quien cita. El 68% en programas de licenciatura, como lo observamos ahí, en el 6, y el 11% en maestrías, el 1% en doctorados. Observamos también que Asia Oriental y Sudoriental tienen mayor proporción de matriculados en programas de ciclo corto, y Europa y América, vemos que América del Norte, que tienen una mayor proporción en maestrías. Esto representa el 20%, y nada más para poner en contexto cómo estaban esos indicadores en el año 2018. Bien, pues como ya lo comentó el maestro, estamos viviendo lo que es potencialmente una de las mayores amenazas en nuestra vida para la educación global. El 28 de marzo del año pasado, del 2020, más de 1.600 millones de niños y jóvenes pues no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia, y esto representa cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Creo yo que ya estábamos experimentando una crisis global de aprendizajes, y creo yo que nosotros como educadores lo vivimos. Ya sabíamos que muchos estudiantes, aun cuando estaban en la escuela, pues no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales necesarias para la vida. El indicador de pobreza de aprendizajes del Banco Mundial, es decir, el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple, era citado por la UNESCO del 53% en países de ingresos bajos y medianos. Esto incluso antes de la crisis que estamos viviendo ahorita por el COVID. Y esta pandemia tiene el potencial de empeorar aún más estos resultados, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar esta fase de la crisis a los niños y jóvenes? Pues primeramente por la pérdida en los aprendizajes, definitivamente el aumento en las tasas de deserción, y bueno, lo citan también como que son niños que pierden la comida más importante del día. Más aún, la mayoría de los países tienen sistemas educativos muy desiguales, y los niños más pobres pues es quienes se ven más afectados. Esta coyuntura del coronavirus aún manifiesta grados de desconocimiento acerca de su condición futura. Por lo tanto, su previsibilidad es imperfecta sobre los hechos. No sabemos o se desconoce su trayectoria. Así, el azar presente en esta realidad convoca a nuevos retos y desafíos en los diversos sectores de la sociedad, entre los que destacan pues el sector en el que estamos inmersos, el sector educativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señalan que
al 20 de abril se estiman cierres de escuelas impactando más del 91.3% de la población estudiantil mundial. Esto lo comentaron cuando estamos o atravesamos la crisis más fuerte. En ese sentido, pues la UNESCO recomienda a las instituciones prever la utilización de la propia plataforma de aprendizaje en línea o el campus virtual para seguir facilitando el aprendizaje de los estudiantes a distancia. O en el caso de que no se disponga de alguna plataforma propia, pues instalar algunas de las múltiples aplicaciones y plataformas educativas abiertas, teniendo presente que pues parte de los estudiantes tal vez no puedan o solo puedan más bien accesar, como ya lo dijo el maestro, a utilizar puros dispositivos móviles. Esta recomendación que hizo la UNESCO responde a la necesidad de evitar la presencialidad de los participantes que conllevan a exponerse pues a un riesgo de contagio y expansión del virus en los diversos pues espacios educativos, especialmente en el área cerrada que supone un aula. Ante esta situación de imposibilidad de concentración de alumnos en espacios educativos, pues debemos avanzar hacia modelos virtuales no físicos como recursos educativos que coadyuven en estos tiempos de pandemia, porque la decisión de implementar estos modelos exige pues que lo humano se convierta en una preocupación en tiempos de pandemia en nuestro ambiente educativo. La suspensión de clases provocada por esta pandemia presenta grandes desafíos a los sistemas educativos del mundo. Hace 5 años los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron en avanzar en la Agenda 2030 en el objetivo 4. Esto lo lidera la UNESCO y se refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto ya estaba programado en la agenda y hoy millones de niños y niñas y jóvenes del mundo pues están o estamos confinados en nuestras casas y las grandes brechas de acceso a la educación pues corren el riesgo de ampliarse. Aún en los países más desarrollados existen dificultades para que todos y todas puedan tener acceso a la educación a distancia. Las plataformas digitales, pues sabemos que no todos las tenemos o que son, aunque son el medio más efectivo, pues no tenemos el acceso a este medio todas las universidades o estando en casa incluso, y por lo tanto pues no se desarrollan los aprendizajes. La gran velocidad en que la educación a distancia se está desarrollando no alcanza a la niñez y la juventud de países en donde el reto todavía es lograr que la población escolar del área rural acceda a otras tecnologías como la televisión y la radio. La realidad, sin embargo, exige esfuerzos de creatividad e innovación, pero también la capacidad de realizar una planificación educativa sensible a la crisis. Se trata de considerar, por un lado, las medidas sanitarias y de mitigación del virus y las carencias a las que sin duda alguna habrá que hacer frente, y por el otro, considerar las oportunidades de recrear la educación al valorar los aprendizajes estimulados por la convivencia en la familia, por las tareas simples al día a día, el manejo adecuado de las emociones, el aprovechamiento de los recursos limitados, la empatía con otros, etc. Entonces, esta situación exige pues que repensemos la educación con flexibilidad para colocar como prioridades el aprender para solucionar problemas, pensar críticamente, tomar decisiones que convienen individual y colectivamente y ya no con la finalidad de evaluar para asignar una nota a la repetición de contenidos como lo habíamos estado haciendo. Hoy se rompen los paradigmas rígidos de la educación y se buscan nuevas formas de provocar oportunidades de aprendizaje y valorar el que se obtiene a través de la experiencia
y la adaptación a una situación crítica, así que por medio pues de la lúdica, el arte, la lectura. Aprender a aprender mediante la adquisición de competencias. En el contexto vigente de complejidad e incertidumbre es relevante que docentes y estudiantes adquieran las competencias, como bien ya se mencionaba, tanto para aprender como para enseñar bajo la modalidad de educación sustentada por tecnologías. ¿Qué significa esto? Pues que se entiendan las competencias como un proceso integral que involucra el ser, hacer y el convivir. Es decir, pues desarrollar lo cognitivo, lo procedimental y actitudinal que se requiere para actuar en contextos particulares y concretos y que garantiza que los individuos aprendan a ser y aprendan a vivir juntos. Esta concepción va más allá de aprender solo lo técnico de la tecnología, es decir, el dominio procedimental de las herramientas tecnológicas. Se trata de que las competencias que se adquieran conlleven a lo que en la actualidad se ha denominado las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, lo que llamamos muchos TACs, las cuales están enfocadas al aprender a aprender o al aprendizaje colaborativo que se desarrolla en los entornos virtuales de aprendizaje. Se trata también de un cambio de paradigma en los usos formativos de las TICs, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes, por cuanto ello implica pues no solo a dominar las herramientas, sino saber utilizarlas y aplicarlas para la adquisición de conocimientos, siendo el objetivo que parecen cumplir estas tecnologías. En el proceso de aprender a aprender mediante el desarrollo de competencias integrales se plantea la necesidad que tanto estudiantes como profesores pues contribuyan a generar un conocimiento que transforme positivamente el contexto mediante estas interconexiones. El redimensionar el currículo sustentándolo en tecnología en los diferentes niveles educativos, esto implica que, o más bien la situación actual ha planteado retos en la educación y uno de ellos ha sido el uso de la tecnología en los diferentes planes de estudio en los distintos niveles del sistema educativo. Esta situación no fue planificada, pero se debe asumir como un aprendizaje. Todo esto que nos sucedió creo que nos llevó a incluirlo de manera pues obligatoria en nuestros planes de estudio, y esto implica evaluar lo que en la actualidad se está haciendo como medida para la continuidad de los estudios y hacer los cambios y ajustes que se requieran en un futuro próximo. Por ahí hay un autor que es Briceño, en donde plantea la necesidad de comprender e interpretar el currículum en épocas de incertidumbre y complejidad. Esto implica mantener una postura crítica para asumir el reto de las dislocaciones culturales, políticas e intelectuales vigentes en cuanto a las fronteras de conocimiento y a las implicaciones que ésta tiene como factor de reproducción y dominación social, es lo que comenta el autor. Ante esta situación que estamos viviendo de pandemia, las organizaciones educativas a nivel mundial encuentran una alternativa en la educación mediada por tecnologías, como ya lo he estado comentando. Sin embargo, en algunas de estas instituciones esta modalidad se encuentra incipiente y poco desarrollada. En otras, simplemente las carencias de plataformas y sistemas de información y comunicación son poco eficientes y eficaces. No obstante esto, la realidad impone que se asuma como reto, y es por ello que todos los gobiernos han tomado prontamente medidas de contención, como el cierre de los establecimientos educativos.
Aunque estas decisiones afectan las actividades diarias de la población y confinan en el hogar a más de 150 millones de estudiantes en la región, son dolorosas, medidas necesarias y pues deberán mantenerse hasta que el riesgo disminuya. Esto lo comenta la UNESCO el año pasado a partir del confinamiento. Entonces, pues enfrentamos un reto enorme. El primero, o uno de ellos, es fortalecer el sistema educativo para que sea más equitativo, eficiente y resiliente en esta coyuntura y con los desafíos de aprendizaje de una generación. A futuro debemos elevar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes mediante acciones para mejorar y recuperar las pérdidas derivadas de esta pandemia, además de orientar a la innovación y flexibilización del sistema a la luz de un desarrollo integral. Estamos en un momento crítico. Yo voy a leer textualmente lo que cita la vicepresidenta del Desarrollo Humano del Banco Mundial y dice: estamos en un momento crítico en el que los países deben recuperar las pérdidas de aprendizaje generadas por la pandemia, invertir en educación paliativa y aprovechar esta oportunidad para construir sistemas más eficaces, equitativos y resistentes. La crisis de pobreza del aprendizaje que existía antes de la COVID se está agravando aún más y preocupa también la desigualdad de su impacto. Los países y la comunidad internacional de desarrollo deben invertir más en los sistemas educativos y reforzar el vínculo entre el gasto y el aprendizaje y otros resultados de capital humano. Otra cita que me pareció importante es la subdirectora general de Educación de la UNESCO, y ella dice: la financiación externa es fundamental para apoyar las oportunidades educativas de los más pobres del mundo. Sin embargo, es probable que los países donantes, y algunos ya han empezado a hacerlo, trasladen su presupuesto de ayuda a prioridades nacionales. La salud y otras emergencias también compiten por los fondos. Pronosticamos un entorno difícil para que los países que dependen de la ayuda a la educación. La UNESCO calcula que podría disminuir en $2 millones desde su máximo en 2020 y no volver a los niveles del 2018 hasta dentro de 6 años. No sé cómo estoy de tiempo, maestro José Luis, pero sí me gustaría... Sí, todavía tiene 4 minutos más. Ok. Antes de mencionar las características que traigo en mi presentación, sí me gustaría comentar respecto a esto, pues que en diferentes países supongo yo que estamos viviendo esta realidad en la que estamos. Yo les voy a compartir un poquito de mi entorno. Yo vivo en el estado de Nayarit, aquí en México, y definitivamente todo esto que les he estado comentando lo estamos viviendo y aún no regresamos a las escuelas de manera presencial, ni siquiera mixta. Creo yo que nuestro rector aquí en la universidad está cuidando mucho esa parte, porque aún con el que el Estado dé la indicación como para que regresemos, él cuida de manera muy, muy particular todo el entorno de la universidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues sí, se ha invertido en tener o en preparar que toda la infraestructura que nosotros utilicemos para que sigamos dando en una modalidad a lo mejor de regreso mixta, pues sí la hagamos de la mejor manera posible y con los menos riesgos posibles. Entonces, yo les comparto que empecé a trabajar en esta modalidad hará unos 15 años, y nadie, o más bien, no creían en la educación a distancia. Sí, a mí me costó muchísimo trabajo que me aceptaran para yo doctorarme en este doctorado que fue de tecnología instruccional y educación a distancia. En mi escuela no me permitían hacer los experimentos debido a que creían que era una educación que era laica y que no servía. Entonces,
Pues con esto nos estamos dando cuenta y créanme que yo soy defensora y digo que tanta calidad tiene la educación a distancia como una educación presencial, pero pues como dice la literatura, debemos saber hacer bien el uso de los recursos tecnológicos, ¿verdad? Eh, Hay mucha experiencia, yo creo que podríamos compartir cómo nos está yendo ya hace 2 años o a 2 años de que estamos trabajando de esta manera. Y yo creo que lo rico de esto es precisamente tomar lo bueno que hemos logrado en esta forma o en esta nueva forma de enseñar que de un momento a otro así tuvimos que incursionar. Por decirles algo, parte de las características de las clases a distancia en la literatura dice que por nivel de escolaridad el 55% de la población de educación superior usó la computadora portátil como herramienta para recibir clases, mientras que el 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente, algo que comentaba el maestro José Luis al inicio. El 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años inscritas hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes y en 26.4% para contratar servicio de internet fijo y en 20.9% para adquirir mobiliario, que incluso ni eso teníamos a veces en nuestras casas para adecuar un espacio y tomar clases. El 56.4% de las viviendas piensan que el beneficio de las clases a distancia es no poner en riesgo la salud de los alumnos, seguida de las ventajas que propicia la convivencia familiar, con un 22.3% y del ahorro de dinero en gastos diversos como pasajes y materiales escolares, con 19.4%. Veamos los porcentajes nada más. Hay ventajas, reducción de gastos en este aspecto, y así lo han mencionado. Y sobre las principales desventajas es que comentan que el 58.3% opinan que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, seguida de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, el 27.1%, y de la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos, del 23.9%. Esto yo creo que varía de acuerdo al nivel de educación que se recibe. Algunos, pues los niños requieren de más atención por parte de los padres y en el nivel superior, pues allá son otros factores que afectan la disminución o las opiniones de estas desventajas. Para todos los grupos de edad, más de la mitad de los estudiantes tienen mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. Y el grupo de 13 a 18 años es del mayor disponibilidad, con el 64.1%, seguido del grupo de 6 a 12 años con un 60.7%. Insisto, estos datos fueron recolectados a través de instituciones educativas que hacen estudios, pero pues puede variar de acuerdo al entorno y de acuerdo a la propia experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Estoy bien en tiempo, ¿verdad, maestro José Luis? Sí, 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 exacto, Bien, exacto, por doctora Yolanda. si gustan o si tenemos tiempo de comentar algo, no sé, Sí, va a haber una ronda de preguntas al final y justamente les iba a mencionar a los participantes si podrían ir haciendo sus preguntas a través del chat y al final vamos en este caso a responder las preguntas planteadas muy por bien, todos aquellos que van a participar. muy bien, excelente. Es que estoy tratando de... Doctora, ¿tiene alguna dificultad ahí con la Sí, presentación? ¿La detengo? sí, no, ya, de hecho ya concluí, Ya. doctor, maestro Andrés, no sé, ya Ya, está. ya, no se preocupe. Bueno, entonces hemos tenido la participación de la doctora Yolanda Camacho
Y ahora vamos a invitar a que puedan realizar en este caso, sus preguntas a través del chat. De hecho, aquí está una pregunta, maestro José Luis, que me están, Klaus, me dice, ¿la educación virtual es un paradigma a nivel latinoamericano? Definitivamente a nivel mundial, y ya ahorita con esto que estamos viviendo a ese nivel, ya va a ser un paradigma que vamos a asumir y que vamos a tener. Incluso yo lo considero así. Si regresamos de manera presencial, yo considero que las plataformas virtuales y todas las herramientas tecnológicas que estamos utilizando para... Yo incluso veo esa ventaja. Tuvimos una capacitación exhaustiva para poder entrar en este mundo de la virtualidad. Para muchos fue pesado, para los que a lo mejor estamos acostumbrados al uso de la tecnología no lo fue tanto, pero yo sí veo, por ejemplo, en mi universidad que aún los más renuentes ahorita ya están, porque no les quedó de otra, estamos inmersos en esto. Dice Rosa Lisset, quedé sorprendida sobre la información sobre la falta de un alimento durante y el aprendizaje. Sí, lo mencionan como que por estar precisamente, y no nomás en cuestión de alimento, también en cuestión de salud se ha desgastado mucho, tanto por parte, yo ahorita, por ejemplo, coordino el área económico-administrativa de mi universidad y de manera constante, una vez por mes, estoy solicitando a psicólogos que les den pláticas a los estudiantes sobre salud integral. Esto incluye pues el manejo de sus emociones, porque aquí en México sí o en mi estado, han incrementado mucho los suicidios a partir de la pandemia y en jóvenes universitarios. Entonces, esta parte a mí me preocupa mucho y lo que yo sí estoy haciendo de manera continua es precisamente que estemos trabajando la parte de las emociones, porque el uso de estar, más bien, el hecho de estar frente a una computadora muchas horas del día, pues sí implica o repercute en la salud. Entonces, que a veces pues no comemos o a veces estamos comiendo aquí en el computador o a veces, o sea, tenemos tantas actividades que sí dejamos pasar esa parte importante de salud. Muchas gracias, doctora, por su participación. Para Ahora servirle, maestro José Luis. vamos a invitar a nuestro segundo ponente. En este caso vamos a invitar al doctor Andrés Sandoval Bringas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y él lidera proyectos de investigación en función a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces vamos a pedir que en este caso el doctor Andrés Sandoval pueda participar. Adelante, doctor Andrés. Perfecto. Muchas gracias, estimado José Luis. ¿Me escucho? Sí, Andrés, sí te escuchamos. Muchas gracias, José Luis, a Jenny, y con la que hemos tenido contacto. Por ahí veo a la maestra Charito, a la que le mando un fuerte abrazo. Es una persona muy apreciada por acá. Y desde luego la Universidad Norbert Wiener por esta deferencia hacia un servidor y hasta este grupo de colegas como la doctora Yolanda y el doctor Francisco Álvarez, para tener la posibilidad de compartir estos temas que, además de que están de moda por razones obvias, lamentablemente, pues también hay que decir que son temas bastante extensos y que nos podemos desplayar en hablar de muchas cosas sobre lo que es la nueva realidad de la educación, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Entonces me voy a permitir de manera sucinta platicar un poquito. Son cosas que definitivamente todos de alguna forma lo manejamos. Y bueno, pues el tema, como bien lo dice José Luis, es hablar de las propuestas para
para tener un desarrollo de la educación virtual de calidad en las universidades. Hago el paréntesis que el doctor Francisco Javier Álvarez Rodríguez, que también estará en la mesa de manera virtual, es presidente de un organismo acreditador en México, de los más reconocidos en México, que también se trabaja en esta parte muy importante de lo que es la evaluación de la educación superior de manera presencial y ahora de manera virtual. Su servidor, Andrés Sandoval, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el noroeste de México. Pueden ver por ahí RITIE, pertenecemos a una red internacional de tecnologías inclusivas y de educación, que por cierto, y dicho sea de paso por esto que estoy diciendo, habrá que decir que hay un segmento de población muy amplio que se quedó al margen de esta posibilidad de seguir estudiando de manera virtual, porque muchas instituciones, por lo menos de América Latina, no estábamos en condiciones siquiera de transitar a la educación virtual, mucho menos poder garantizar el acceso a la educación a las personas con cierta discapacidad. Y esto lo dejo para la reflexión. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues el objetivo fundamental es que hablemos de buenas prácticas, que estas prácticas también a su vez nos permitan garantizar que en los programas educativos de manera híbrida, de manera virtual, pues en su totalidad, estos sean programas educativos. Habrá que decir que la gran mayoría de las instituciones no estábamos preparados para este momento, de tal suerte que tuvimos que rápidamente reconstruir para poder seguir garantizando al menos y de la mejor manera posible, como bien lo decía la doctora Yolanda, transitar a este modelo virtual. ¿Qué viene? ¿Qué viene si no es que ya está en muchas partes del mundo? Pues llegar a la parte de lo que es un modelo híbrido, ¿no? ¿Y qué conocemos por modelo híbrido? Palabras más, palabras menos, es la combinación de las clases en las aulas y los laboratorios en situ, como también de manera virtual, ¿no? Y una de las definiciones que hemos estado utilizando durante casi 2 años, ¿no? Es lo que ven ustedes en pantalla. El modelo educativo híbrido, pues, se configura con esas alternativas que he mencionado y sin duda esto va a seguir por mucho tiempo más y también garantiza de alguna forma el que más estudiantes tengan acceso a este modelo, ¿no? Aunque habrá que decir que también las condiciones económicas ponen en jaque en algún momento el que estos estudiantes también puedan acceder a este modelo, ¿no? Y bueno, en la educación híbrida todos de alguna forma lo sabemos, qué es lo que se utiliza, cómo se contextualiza, qué es lo que se aterriza en esta parte de la educación híbrida, cómo es la utilización y combinando herramientas didácticas pedagógicas del modelo presencial y del modelo virtual, ¿no? Los planes educativos, los planes de estudios, pues se estructuran en ambos esquemas, de manera presencial y de manera virtual, ¿no? Y evidentemente, bueno, esto hay que hacer las adaptaciones necesarias para que esto garantice que los estudiantes puedan tener una mayor flexibilidad en ambos modelos, ¿no? ¿Cómo? Pues atendiendo las capacidades técnicas y cognitivas de los propios estudiantes. Y bueno, en ese sentido, yo creo que los estudiantes tengan esa libertad para decidir los momentos para poder estudiar, dadas las condiciones actuales económicas de América Latina, pues permiten esta flexibilidad que ellos pueden decidir en el tiempo, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? No me voy a detener porque de alguna forma lo conocemos. Y bueno, el modelo
el modelo de aprendizaje híbrido. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se compone? ¿Cómo se estructura esta parte del modelo de aprendizaje híbrido? Pues así nada más. El modelo presencial, que es el tradicional, los que vamos cotidianamente a la universidad o íbamos cotidianamente a la universidad, a nuestras aulas, a nuestros laboratorios, a nuestros cubículos, ¿sí? Y la otra parte, pues, es utilizando la tecnología. Es decir, esta forma actual como estamos llevando a cabo la educación, ¿no? ¿Y cómo se da el aprendizaje híbrido? Bueno, pues el aprendizaje híbrido se enfoca en varios canales a través de los que se imparte la educación, ¿no? Ustedes pueden ver ahí algunos de estos enfoques, como es el modelo rotativo, lo que es el aula invertida, la rotación de estación, la rotación de laboratorio, la rotación individual. Es decir, estos conceptos de rotación de estación, rotación de laboratorio y rotación individual es parte de este componente de lo que es el aula, invertida, ¿sí? ¿A qué se refiere el modelo Flex? Pues el modelo Flex se refiere a que nosotros, los docentes, los profesores, tengamos esa capacidad de proveer y apoyar a nuestros estudiantes con un horario flexible, en tanto que los propios estudiantes deberán ir avanzando a su propio ritmo en el contenido del plan curricular, evidentemente a través de una plataforma en línea, ¿no? En lo que refiere al modelo de mezcla personalizada, es decir, a la carta, esto refiere a que al estudiante se le permita tomar un curso con un profesor en línea, además de su carga presencial, ¿sí? Que esta parte yo creo que es lo que va a ser lo que está enriqueciendo muchas universidades. Y bueno, el modelo virtual enriquecido, pues es sin duda, estarán de acuerdo con un servidor, es una alternativa a la escuela de tiempo completo que permite precisamente a los estudiantes completar la mayor parte de su trabajo en línea, pero requiere que cumplan con cierto número de horas de aprendizaje face to face, cara a cara con su profesor. Ahora, ¿hacia dónde más se cargaría la parte de este aprendizaje híbrido? Hasta donde la institución tenga la infraestructura necesaria para ofrecerlo, ¿no? Ya sea hacia lo presencial o ya sea hacia el aprendizaje en línea. Particularmente en nuestra institución, lo que compete al Departamento Académico de Sistemas Computacionales va a ser más cargado hacia la parte del aprendizaje en línea, ¿no? En cuanto a las plataformas tecnológicas educativas, pues bueno, esto refiere esta capacidad, ¿no? A los que se someten los procesos educativos, cómo soportar estos procesos educativos. Claro, esto también de alguna forma nos tiene que garantizar que sea de fácil uso e intuitivo, ¿no? Aquí tendríamos que hablar de algunos otros temas que tienen que ver con usabilidad, con portabilidad, y cosas que tienen que ver con la parte del diseño. Y una de las partes importantísimas que esto debería de garantizar, pues es precisamente la tercera viñeta que ustedes ven en pantalla, que es el soporte técnico 24x365, ¿no? Esto de alguna forma, no de alguna forma, sí o sí, lo tiene que garantizar para poder ser exitoso. Por supuesto, hay que considerar los diferentes tipos de usuarios que hay, es decir, cuáles son los clientes, cuáles son nuestros estudiantes, y también hay que considerar en esta parte los roles en este proceso, ¿no? Como bien dice la pantalla, bueno, ¿quiénes son estos actores? Pues son los alumnos, los facilitadores, los productores de contenidos y administradores. ¿Por qué es tan importante esta viñeta? Porque detrás de actividades académicas, de clases virtuales, hay toda una infraestructura, hay todo un equipo para poder diseñar este tipo de actividades, ¿no?
Sin embargo, en muchas instituciones, el propio profesor, que de entrada no tenía la capacitación para entrar a dar clases de manera virtual, tuvo que sí o sí considerar estos aspectos de manera importante, fundamentalmente asumiendo los diferentes roles que se necesitan para esta actividad. Hoy en día, sin lugar a dudas, vale la pena decir que un elemento a considerar de manera muy importante es tener seguridad en las plataformas, ¿sí? Institucionalmente se tienen que definir políticas para mantener la integridad de la información, pero sobre todo garantizar la privacidad de la información. Los tiempos actuales lo exigen y me parece que es un punto que se debe considerar de manera muy importante. Y en cuanto a la capacitación virtual, hablando igualmente de plataformas tecnológicas educativas, bueno, pues esta capacitación del uso de plataformas, seguramente a ustedes les pasó de que de la noche a la mañana teníamos que digerir rápidamente el saber el uso, los entornos de lo que es este tipo de plataformas. A casi 2 años, me parece que si no hemos llegado a la expertise, sí hemos llegado al momento de conocer de manera muy pertinente este uso de plataformas, ¿sí? Y en cuanto a las clases de modalidad virtual, bueno, lo decíamos, ¿no? Hay herramientas muy importantes que nos dan soporte y que son de uso comercial en cuestiones de videoconferencia. Hay muchas, ¿no? Yo puedo, las más conocidas, pues está Zoom, está Webex, que para mí Webex es la más robusta, la más segura, aunque también de costo un poquito más elevado, pero bueno, esto garantiza estabilidad y seguridad. Y bueno, otras más que son de libre acceso, ¿no? Que la gran mayoría de alguna forma lo hemos estado utilizando. Lo comentaba en la última viñeta de la presentación anterior, que bueno, tenemos que garantizar la seguridad y la comunicación entre los actores, particularmente entre estudiantes y profesores, ¿no? Fíjense que esta parte del ajuste de código de ética, antes de la pandemia, los programas educativos de manera virtual o a distancia, al menos en México, se veía o se tomaba como si fuera muy fácil, ¿no? Tanto estudiarlo como para que los profesores estuviéramos en condiciones de dar estas actividades. Y bueno, estarán de acuerdo con un servidor que esto es todo lo contrario, ¿no? Salta a la vista el hecho de que para muchos no hay la ética detrás de una pantalla por parte de los estudiantes para realizar ese tipo de actividades y pensar que son otras personas las que están haciendo este trabajo en lugar del alumno que está matriculado en esta actividad. Yo creo que hay que apelar a la confianza y la verdad es que este tipo de actividades se tendrán que ir fortaleciendo, se tendrán que ir madurando en las diferentes instituciones, porque como lo dije hace un momento, esto llegó para quedarse, ¿no? Y bueno, desde luego en estas partes de las clases de modalidad virtual, pues nosotros tenemos que garantizar la planificación del proceso, ¿no? Un antes, un durante y un después, y esto es sumamente importante en una de las actividades más importantes que debe tener el profesor investigador que está frente a grupo a nivel superior, y me refiero a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Tener una planeación académica antes de iniciar sus actividades, y en la forma virtual, si no se garantiza esta planeación, puede resultar un fracaso. En este tema hay mucho de qué hablar atrás. En ese sentido, la doctora Yolanda es una experta en el tema. Y bueno, este tema da para hablar muchísimo más, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los aspectos mínimos que tendríamos que considerar por estas modalidades, esta modalidad híbrida que son mediadas por tecnología? Pues bueno,
como ya lo hemos venido diciendo de alguna forma, pues las plataformas educativas tecnológicas, que yo creo que al menos, lo decía hace un momento, ya tenemos algunas herramientas que las conocemos, que las dominamos, y habrá otras que al menos los conocemos, ¿no? Definir estos roles para estos modelos educativos es sumamente importante. La capacitación constante en este sentido es algo de las planeaciones de los gestores en cuestiones educativas de las instituciones para mantener esta capacitación, porque esto va a crecer vertiginosamente y los cambios se van a venir dando. Evidentemente, quiero pensar que esos cambios son para facilitar este tipo de actividades. Y una parte fundamental, pues son los contenidos. Si ya de por sí, de manera presencial, los contenidos deben ser de calidad, los contenidos educativos digitales, pues aún más, sobre todo considerando que en este momento hay muchas herramientas didácticas, pedagógicas, que ayudan en el proceso de aprendizaje de las diferentes asignaturas, de los diferentes entornos y disciplinas que contienen los programas educativos, de los programas educativos en las instituciones de educación superior, ¿no? Por otro lado, en cuanto cómo empezar a tener los primeros pasos para esta implementación, y que yo creo que todos ya los empezamos de alguna forma, bueno, pues es sentarse a revisar el modelo educativo institucional. Nuestro modelo educativo institucional es por competencias, me parece que está a punto de fenecer. Yo creo que este modelo por competencias ya llegó a su límite. Institucionalmente creo que si no cambiamos rápidamente este modelo educativo, pues habrá una muerte por inanición, por lo obsoleto que pudiera pensarse en lo que es el modelo educativo, ¿no? Y una vez teniendo la revisión de este modelo educativo, pues evidentemente es esta conversión de la que hemos venido hablando de alguna forma de los profesores a facilitadores. Aunque yo insisto que para este tipo de programas debe de haber todo un equipo detrás para poder garantizar esto que hemos estado hablando. La producción o selección de contenidos educativos digitales, bueno, pues para esto hay una estrategia didáctica, hay una estrategia pedagógica para poder tener estos contenidos de acuerdo a la planeación académica que tengamos cada uno de los profesores, ¿sí? Hay que decirlo que las instituciones que ya cuentan incluso con una infraestructura, incluso con una universidad virtual, es inmenso el equipo humano que está detrás y la parte de la infraestructura. Yo puedo hablar de la Universidad de Guadalajara, acá en México, una de las más importantes del país, que me parece que debe ser un modelo a seguir, pero que para eso también se necesita una gran inversión económica, ¿no? Y bueno, la estandarización de plataformas educativas, a mí me parece que en todos sentidos esto también se tiene que institucionalizar, y desde luego, conforme va avanzando la tecnología, pues también esta parte de la educación donde la tecnología y las herramientas tecnológicas se han convertido en una parte fundamental, tienen que estar en una evaluación continua, ¿no? Fíjense que en ese sentido, les comento que en México nosotros hemos desarrollado diferentes foros, hemos estado en diferentes foros para compartir experiencias de lo que es la modalidad virtual. Cada institución de alguna forma ha implementado, de acuerdo a sus posibilidades, pues varias estrategias, ¿no? ¿En qué han consistido estas estrategias? Bueno, lo dijimos, todas las clases fueron de manera virtual utilizando diferentes plataformas, lo que teníamos a la mano. ¿Qué teníamos a la mano? Las que están de acceso libre, prácticamente la suite de Google. Y no había para dónde hacernos porque económicamente no es que no lo tuviéramos exactamente a la mano, pero no había una estrategia como para poder enfrentar el problema de la educación por pandemia, ¿no? Evidentemente eso nos llevó a una adaptación del modelo presencial al modelo virtual,
como Dios nos dio a entender. Para México, en el caso específico de Baja California Sur, acá en La Paz, el encierro empezó en marzo del 2020, prácticamente a 2 meses de terminar el semestre, pues rápidamente a sacar el semestre de la mejor forma posible y tener el tiempo suficiente para empezar la parte de la capacitación. Si me estoy extendiendo en tiempo, por favor me avisan. ¿Cuáles fueron una de las experiencias que nosotros empezamos a utilizar? Dada la información que nosotros fuimos recabando, y estoy hablando del caso particular nuestro, es que empezamos a levantar encuestas entre nuestra comunidad estudiantil sobre aquellos estudiantes que tuvieran la posibilidad de continuar con esta modalidad virtual. Es decir, que garantizara que en casa de estos estudiantes hubiera acceso a internet, una forma de comunicación, ya sea por computadora, ya sea por un dispositivo móvil. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el problema económico se volvió el primer elemento a considerar, porque esto pega directamente en las familias. La prioridad de tener estudios de educación superior ya no fue una prioridad para muchas familias en el país. Ni siquiera fue la segunda prioridad. Si bien nos fue la tercera prioridad. Había que buscar la forma de cómo llevar el alimento a casa. Teníamos que buscar la forma de cómo protegernos del virus. Y ante estos elementos, era difícil tener a nuestros estudiantes muy al pendiente de las actividades académicas. ¿Sí? La cuestión económica se nos volvió un serio problema. ¿Qué hicimos? En primer lugar, copiamos algunas actividades que hicieron otras instituciones de prestar computadoras a nuestros estudiantes en la medida de lo posible, de acuerdo a un análisis social que hicimos de nuestros estudiantes. En otros casos, y de manera con mucho tacto, con mucho cuidado, acondicionar espacios para que aquellos alumnos en estado vulnerable pudieran seguir estudiando. Pero también implementamos algo que es muy interesante. Nuestros programas educativos son de manera presencial. Uno de los problemas que nosotros empezamos a detectar en esto fue el que teníamos a los estudiantes 6, 8 horas diarias frente a computadora. Primer problema, y que muchos profesores no lo entendieron en nuestra institución, que sí había esa posibilidad de que el estudiante se pudiera conectar porque había internet y porque había un dispositivo para conectarse. Lo que no consideraron mis colegas, afortunadamente los menos, es que en casa papá tenía home office, mamá tenía home office, había un hermano en educación superior, un hermano en media superior y un hermano en educación básica, con el mismo internet, con la misma computadora o en el mejor de los casos, con el mismo dispositivo. Evidentemente se vuelve un problema, y es un problema serio en el que nosotros obligadamente lo teníamos que entrar a resolver. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue dividir el semestre en 2 momentos. El semestre se compone de 16 semanas. Cada uno de los semestres con 6 asignaturas. Las primeras 8 semanas se llevaban 3 materias. Una vez concluidas esas 3 materias, y concluido me refiero ya con calificación, empezamos el segundo periodo de otras 8 semanas con las otras 3 materias. ¿Qué garantizamos con esto? 1, que el alumno no estuviera tantas horas frente a la computadora. 2, privilegiamos las clases asíncronas. ¿Por qué privilegiamos las clases asíncronas? Precisamente para que el estudiante, si tenía que compartir tiempo de herramientas tecnológicas, en cualquier momento del día lo pudiera acceder. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron resultados muy positivos que al momento nos tienen muy contentos. Nuestros ingresos son cada año porque son programas anuales. Permítanme decirlo porque eso me llena de mucha satisfacción, que nosotros esperábamos para este nuevo ingreso que es en agosto,
una baja importante en matrícula y una parte importante de deserción de matrícula. No solamente mantuvimos la matrícula con una deserción de aproximadamente el 1.7%, pero también el nuevo ingreso nos permitió elevar la matrícula. Es decir, las estrategias que nosotros implementamos fueron muy afortunadas y fueron un éxito porque la matrícula se ha mantenido. Es decir, estuvimos arriba del 2% en nueva matrícula para este semestre 2021-2. Evidentemente detrás hubo todo un estudio para poder llegar a estas estrategias que a simple vista parecieran muy sencillas, pero detrás hay todo un estudio, evidentemente por las características de nuestro departamento. Bueno, contamos con diferentes tipos de sistemas, principalmente sistemas para la toma de decisiones, y esas herramientas nos ayudaron mucho para tomar, para analizar, para diseñar y para implementar estas estrategias que he estado comentando. A mí me gusta mucho esta frase. Seguramente la han escuchado o lo han leído en varias ocasiones. Creo que el momento es ad hoc, la ha hecho propia, evidentemente. Y esto que nos hereda Charles Darwin: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Yo creo que estamos en condiciones de adaptarnos rápidamente a los cambios. El entorno en el que nosotros nos movemos, que es la parte de la docencia, en la parte de la investigación, nos debe de dar esa capacidad para adaptarnos a esos cambios. Espero que haya sido muy retroalimentadora la presentación. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos de mucho corazón. Hay un especial cariño por el pueblo peruano y yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Sí, hay varias preguntas. Vamos a dejar para después del video. Justamente voy a presentar al siguiente ponente. En este caso es el doctor Francisco Javier Álvarez Rodríguez, ingeniero de software, especialista en TIC, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta oportunidad creo tenemos un video del doctor Yolanda, creo. Sí, maestro. No sé si lo podrías ahorita, proyectar. sí, claro, ahorita lo comparto. Vamos a unir virtualmente a través del video que nos ha dejado. Y justo la temática que él va a tocar son conclusiones y reflexiones a partir de las ponencias anteriores. Muy bien. El audio, Yolanda. Voy. Creo falta activar, ¿no? Cuando Sí, compartes, falta activar. Ya lo compartí. La opción audio. Ajá. Listo. Y en este panel compartido con grandes amigos y sobre todo con esta audiencia y el placer de escucharlos y de verlos en la forma virtual como lo estamos haciendo. Como saben, a mí me toca hacer una conclusión y reflexiones a partir de las ponencias de la doctora Yolanda Camacho y del doctor Andrés Sandoval. En ese sentido, me voy a permitir compartir la presentación para poder hacer mi participación al respecto. Bien, como lo saben, mi nombre es Francisco Álvarez Rodríguez y como les acabo de mencionar, me toca hacer las conclusiones y reflexiones a partir de las dos ponencias anteriores. La doctora Camacho presenta la ponencia Marco General de las brechas y retos de la educación virtual en el mundo y en América Latina. ¿Cuáles son las ideas principales y las reflexiones que se mencionaron en esta plática? Bueno, pues hay ideas muy relevantes como los indicadores de la participación de la educación superior. Estos indicadores, a partir de diferentes foros, permiten presentar las estadísticas que sobre todo nos indican que hay diferencias significativas en las diferentes regiones del planeta.
Y obviamente una de las cosas fuertes que pudimos observar es cómo en América Latina seguimos siendo una de las regiones menos favorecidas sobre el acceso a la educación superior. Y por lo tanto todos los retos que se comentarán en un momentito más. Aunado a esta situación de la revisión de los indicadores, bueno, pues también se mencionó por parte de la doctora Camacho las crisis mundial que hay en términos de múltiples situaciones, el económico, hay cada vez brechas económicas más fuertes en la región y a nivel mundial. En lo social, como saben, bueno, pues hay grandes bloques que están haciendo que se mueva la política, la cultura, la economía en términos de polarizar cada vez más a las sociedades, por supuesto en lo cultural, en lo político y en lo educativo. Esta crisis mundial pudiera llegarse a aprovechar como reflexión para poder mejorar y poder tener mejores sociedades en el futuro. Otra cuestión también que se comentó es la pandemia a través del COVID-19 y cómo se ha intentado a partir precisamente de esta crisis, y se vuelve a recalcar como reflexión, permitiría que el acceso a la educación superior a través de tecnologías de información y a la educación en diferentes niveles educativos pudiera ser de mayor accesibilidad para las poblaciones. Sin embargo, también lo que dejó ver esta crisis es que los menos favorecidos, con menos acceso a las tecnologías y a los diferentes recursos, pues se vieron mucho más desprotegidos al respecto. Se mencionó también por parte de la doctora Camacho la Agenda 2030 de la UNESCO y cómo esta agenda pues toma todos estos retos de disminuir las diferentes brechas en lo social, en lo económico, en lo político y sobre todo en lo educativo. Bien, una vez mencionadas estas grandes reflexiones, los retos que se comentaron por parte de la doctora Yolanda, me atreví a ponerlos en esta estructura, es aprender a aprender mediante la adquisición de competencias. Eso es uno de los grandes modelos que se están implementando en los países desarrollados y que se supone que deberían de garantizar que los individuos ya no solamente adquieran conocimientos, sino desarrollen todas las competencias que permitan poderse incorporar en la sociedad y por lo tanto tener impactos positivos en la misma y en los diferentes entornos. Redimensionar el currículum sustentándolos en tecnologías, eso también es algo que es clarísimo, y como la tecnología es algo que no solamente tendrá que tener aspectos lúdicos, sino aspectos que permitan poder potencializar la misma para mejorar la sociedad, el entorno, la naturaleza, etcétera. Evaluación integral mediante la tecnología, ya lo mencionaremos también un poquito más adelante. Fortalecer los sistemas educativos, eso es una situación que es uno de los grandes retos y que incluso se mencionaba en la visión de la UNESCO. Orientar la innovación, la flexibilización del sistema a la luz de un desarrollo integral. Se percibe que dentro de estas competencias cada vez se pueda garantizar más el desarrollo integral de los individuos para tener un impacto positivo en el entorno y en la sociedad. No solamente a través de conocimientos y de habilidades, sino de competencias bien integradas. Elevar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes mediante acciones para mejorar y recuperar las pérdidas derivadas de la pandemia. La pandemia, como lo mencionaba hace un momentito y como lo expuso la doctora Yolanda, trajo a la luz muchos beneficios desde el punto de vista educativo, en el sentido de que permitió a muchas instituciones que ya tenían ciertas bases tecnológicas poder potencializarlas y poder aplicar buenas prácticas para llegar a sus estudiantes. Pero también por el lado contrario, lo que se pudo ver es como muchas instituciones educativas en todos los niveles se generaron más rezagos. Y el reto es precisamente cómo vamos a resolver estos rezagos educativos que sobre todo se están viendo en las regiones como están en la región de Latinoamérica. Una vez mencionados los retos y estas reflexiones por parte de la ponencia de la doctora Yolanda, procedo a revisar
las conclusiones y las reflexiones a partir de las propuestas del desarrollo de la educación virtual de calidad en las universidades, experiencias exitosas en la educación virtual expuestos por el doctor Andrés Sandoval Bringas. Y me permito también presentar el objetivo de su ponencia. Fue presentar una serie de buenas prácticas que garanticen la calidad de los programas educativos en modalidades a distancia e híbridas, siempre soportadas por tecnologías de información. Esto ha sido tomada la información a partir de organismos iberoamericanos como el CONAIC, que se especializan en la evaluación de programas educativos basados en tecnologías de información. También el doctor Sandoval menciona un concepto sobre modelos educativos híbridos. ¿Por qué hacer el énfasis en esto? Porque finalmente se percibe que a partir de esta contingencia sanitaria, muchas instituciones de educación superior se mantendrán en estos modelos híbridos, en estos modelos educativos híbridos, y esto va a permitir poder potencializar las bondades de esta modalidad educativa para llegar a más población y poder crecer y poder tener más capacidad de atender alumnos, sobre todo alumnos que presenten algunos problemas de rezagos educativos. Y en ese sentido, él presenta que un modelo educativo híbrido, a partir de la definición de la 2DL, es un modelo como alternativa a los típicos métodos de enseñanza mediante un sistema a medio camino entre clase tradicional y clase en línea, que es lo que hemos estado viviendo en la pandemia. Así como este modelo desplaza parte del estudio y del aprendizaje fuera de las aulas. Es decir, se pide que el estudiante tenga la capacidad de reflexionar y de autogestionar su propio conocimiento a partir de lo que se ve en el aula, y por lo tanto el profesor sea un guiador sobre los aprendizajes apoyados en tecnologías de información. A partir de esas definiciones, también al doctor Andrés le tocó hacer una reflexión sobre los pilares de las modalidades en educación a distancia e híbridas que garanticen la calidad de las mismas. Y en ese sentido, lo que él menciona son tres grandes pilares que sin cualquiera de estos no sería posible poder garantizar una calidad en estas modalidades educativas. Se habla sobre plataformas tecnológicas educativas robustas y él menciona una serie de características importantes al respecto. También se habla sobre las clases en modalidades virtuales y las características que tendrían que tener estas modalidades para garantizar la calidad de las mismas. Y por último, se mencionan los aspectos que se tendrían que considerar como mínimo para poder aplicar estas modalidades híbridas o a distancia mediados por tecnologías de información. Aspectos que tienen que ver con protocolos, con seguridad, etcétera, que ya mencionaba el doctor Sandoval. Ok, dentro de su exposición, para poder cerrar como una propuesta interesante que él nos hizo llegar, son qué pasos tendría que seguir un programa educativo o una institución en la implementación de un modelo híbrido o a distancia basado en tecnologías de información y comunicación. Y lo que menciona en este esquema es precisamente como lo mínimo que se debería de considerar, y sobre todo garantizando la parte de la calidad. Pueden observar que hay que hacer una revisión del modelo educativo institucional, que hay que hacer la conversión de los profesores a facilitadores, ya lo mencionaba en la lámina anterior, la producción o selección de contenidos educativos digitales, la estandarización de plataformas educativas, también lo mencionábamos en la lámina anterior, y un aspecto con el que me gustaría cerrar esta participación del doctor Sandoval, que tiene que ver con la evaluación continua. Y a manera de reflexión, este último módulo de evaluación continua es el que va a permitir garantizar la calidad de la modalidad educativa y por lo tanto el crecimiento de esta modalidad educativa en beneficio de todo lo que se mencionaba anteriormente sobre tratar de disminuir los rezagos educativos, tratar de garantizar la calidad de los diferentes programas educativos y el impacto que estos programas educativos puedan tener en el entorno.
Una vez hechas estos comentarios y estas reflexiones sobre las dos ponencias, me gustaría presentarles las siguientes reflexiones finales. Y en ese sentido, como reflexiones finales, tenemos lo siguiente, que me parece muy relevante porque estamos hablando de los grandes retos y precisamente a partir de eso me gustaría decirles que precisamente el año anterior, finales del año anterior, a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI y la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, RIACES, generan un sello que se llama Sello Carlos Virtual KDI. Y esto es muy importante porque a partir precisamente de lo que estamos presentando en este pequeño foro ya ha habido grandes académicos, pensadores, responsables de la calidad en Iberoamérica, que lo han reflexionado y lo que se define entonces es precisamente a partir de estos antecedentes que menciono, un objetivo de evaluación que permita poder ayudar a través de la calidad de los programas educativos a intentar resolver grandes de estos retos y de estas reflexiones que acabo de mencionar. El objetivo entonces de este sello Carlos Virtual Iberoamericano es generar la confianza mutua entre los diferentes sistemas educativos de aseguramiento de calidad para educación superior, eso sí hay que mencionarlo, y a nivel de toda la región de Iberoamérica, sobre todos los programas que presenten modalidades presenciales mediadas por tecnologías de información o que sean modalidades híbridas como la que acabo de mencionar o completamente modalidades a distancia. Y cómo a partir entonces de los requisitos de calidad que demuestran estos programas educativos, reconocer públicamente que estas instituciones de educación superior tienen la calidad a nivel de Iberoamérica en educación mediada por tecnologías para modelos híbridos a distancia y por lo tanto el que esto pueda potencializar a los programas educativos y a las diferentes regiones de garantizar la calidad de los programas bajo estas modalidades que acabo de mencionar y por lo tanto el transformar a los alumnos en alumnos egresados que permitan tener un impacto positivo en la sociedad y en el entorno en el que trabajan. Estas guías de evaluación, no tenemos mucho tiempo, ya me toca a mí la parte de reflexión final, pero igual al final dejaré mi correo por si alguien tiene alguna duda al respecto. El sello menciona guías iberoamericanas para la evaluación de la educación a distancia, entre lo que se toma en consideración pues son dimensiones como procesos académicos, personal académico, estudiantes, gestión y operación, infraestructura, soporte tecnológico y sobre todo la parte de resultados. Cuando hablo de resultados, hablo sobre el cumplimiento de las competencias de egreso. Y cuando hablamos, por lo tanto, de las competencias de egreso, significa que esto, conforme las exposiciones de los doctores, trata de abonarle a este aspecto de garantizar que el egresado tenga las competencias para poder impactar positivamente. Se cuenta con 26 criterios, 48 indicadores y 158 estándares de valor, todos bajo la metodología de sello Carlos virtual. Y como lo mencionaba, pues para esta metodología hubo un grupo de académicos y de expertos internacionales enfocados en esta parte de aseguramiento de calidad, en donde el Consejo de Acreditación de Informática y Computación también tuvo un poco de apoyo en esta conformación. Bien, el procedimiento de evaluación para obtener este sello es el siguiente. Hay una capacitación, hay una autoevaluación, como cualquier otro proceso de verificación de la calidad de programas educativos, una evaluación externa y un dictamen. Pero eso sumado con lo que mencionaba de la exposición del doctor Sandoval, con el último módulo que tiene que ver con una parte de verificar la mejora continua del programa educativo y de la modalidad, hace el ciclo completo precisamente de garantizar la calidad constantemente. Y
Con esto daría por concluida mi presentación, esperando que haya sido útil para todos ustedes. Este es mi correo electrónico y les agradezco infinitamente su atención y sus comentarios al respecto. Que tengan una buena noche. Gracias. Listo. Muy bien. Ha estado bastante interesante los retos, así como ha sido titulado de la educación virtual para el siglo XXI. Y justamente esta noche hemos estado hablando sobre ello. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? En función a lo que hemos dialogado acerca de la educación virtual. Y justamente la pandemia ha generado grandes brechas para el acceso a la educación, ¿no? Y justamente la educación bajo la modalidad virtual, ¿no? Nos ha dejado que las competencias del currículo o de los planes de estudio no se dejen de desarrollar, ¿no? Al contrario, ¿no? Ha permitido que los estudiantes puedan desarrollar, en este caso, competencias digitales, el trabajo colaborativo. La pandemia también ha obligado a las personas que adquieran un número mayor de dispositivos, ¿no? Variados, ¿no? Dispositivos electrónicos. Y también que se puedan adecuar los espacios de casa para el estudio. Dentro de la agenda de la UNESCO también hablábamos del porcentaje de estudiantes a nivel mundial con el bajo rendimiento en la parte de comprensión de textos, matemática, ¿no? Y hoy a través de esta educación virtual en este caso no hemos perdido la educación, ¿no? Al contrario, la parte virtual nos ha ayudado, ¿no? Y hemos formado en este caso las competencias digitales, por ejemplo, ¿no? También hablamos de una educación virtual orientada por la web, ¿no? Y también utilizamos otros dispositivos, ¿no? Como es la televisión, la radio, ¿ya? También los nuevos escenarios de aprendizaje que se ha podido experimentar, ¿no? Un ejemplo, gamificación, ¿no? Nos hablaban también acerca del currículo con tecnología, ¿no? La evaluación integral, ¿no? Que utilizamos tecnología, ¿no? Hablamos de un modelo híbrido y también hablamos de la educación bajo esta modalidad B-Learning, ¿no? Es una símil ahí, ¿no? Hablamos del modelo institucional, ¿no? Con tecnología hoy en día, ¿no? Entonces, en función de ello, ha estado bastante importante las apreciaciones y los aportes que ha dado Yolanda, que ha dado Andrés y finalmente el doctor Francisco también, quien ha precisado varios aspectos importantes sobre esta educación virtual, ¿no? Y dentro de ello hay justamente dos preguntas, una dirigido a la doctora Yolanda y otro dirigido a Andrés. Vamos a iniciar la primera pregunta para la doctora Yolanda. Doctora Yolanda, Klaus pregunta, dice, ¿no cree que la educación virtual es segmentario, ya que no podría llegar a todos? Híjole, es una pregunta que nos hacemos todos, pero creo yo que esto que nos pasó a nivel mundial es el más o el reto más grande que tenemos para que llegue a todos. Yo creo que lo trae el gobierno a nivel mundial y creo yo que se están haciendo, bueno, por lo menos en mi país, que es de donde yo aprecio y estoy más cerca, pero también lo visualizo mundialmente, que los esfuerzos van a seguir, independientemente de la pandemia. Creo yo que ya lo han comentado varios, esto llegó para quedarse y los retos van a permanecer para que sea para todos. Anteriormente ya habíamos tenido un lapso en una pandemia no fue pandemia, pero sí cuando dejamos también de ir presencial por este virus
no es virus, el de la gripa fuerte, ¿cómo se llama? El de, Dios, ayúdeme, maestro Andrés. ¿De qué, doctor? ¿No te escuché? Influenza. No, el de, ¿De influenza? Sí, de la influenza. estuvimos como un mes La gripe aviar. ajá, y ahí no se fue, o sea, no fue tan fuerte, y créanme que yo, que era capacitadora para utilizar plataformas virtuales en mis escuelas donde laboro, el H1N1, ya ven que también estuvimos confinados no sé cuántos meses, y no se difundió tanto y no permaneció esta forma de educar por diversas maneras y por el corto tiempo a lo mejor que resultó esto que nos pasó. Pero creo que ahora, a 2 años ya de estar con este problema, considero que ya no es pretexto el no poder estudiar. Yo creo que el mayor reto que tenemos es cómo hacerle o qué estrategia seguir para que sea para todos. Yo decía y defendía que la educación virtual no es para todos, que nada más deben de ser los que tienen aprendizaje autónomo. No, yo creo que como educadores nos toca demostrar que tanta calidad tiene esta educación, y yo creo que en estos 2 años hemos demostrado el avance, y como profesores también nos hemos comprometido a capacitarnos en el uso de la tecnología, que a lo mejor antes no lo hacíamos, y que a lo mejor antes no manejábamos estas herramientas como debiera ser, y poco a poco nos hemos estado involucrando para hacerlas o para usarlas de manera eficaz y eficiente, y compartirlo con nuestros estudiantes, y que nosotros seamos el motor para que nuestros estudiantes también tomen esa disciplina y tomen esa responsabilidad de aprender de esta manera a través del dispositivo con el que cuenten, ¿verdad? Entonces, considero que no sé en cuánto tiempo o en cuántos años debe de ser para todos esta forma de educar, esta forma de aprender, estas modalidades, y que el gobierno tiene que apostarle para que sus presupuestos, así como ahorita le están dando prioridad a llevarlo a la salud, porque es prioridad la salud, en un corto tiempo los presupuestos aumenten también para este tipo de modalidades. Desgraciadamente no lo estamos viviendo, ¿eh? Desgraciadamente los presupuestos están bajando en todo el rollo de educación, de investigación, y eso creo yo que sí puede pegar fuerte para que no logremos estos retos que nos estamos poniendo. Muchas gracias, doctora Yolanda. Pregunta 2 para el doctor Andrés Sandoval. Pregunta Janet Córdoba. ¿Ustedes consideran que hay cursos que son más adaptables a darse de forma virtual que otros, como los cursos de ciencias, letras, matemáticas? Sí, sin duda, sobre todo en las áreas de ingeniería, hay asignaturas que son estrictamente en los laboratorios. Sin embargo, en la actualidad ya hay muchos simuladores para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, la parte económica sigue jugando un papel importante porque estos simuladores sí son de alto costo, ¿no? Y a propósito de la pregunta, si hay asignaturas más complicadas que otras, pues yo les puedo decir que en mi universidad las facultades y departamentos del área de ciencias sociales no regresan porque ellos no llevan laboratorios, es decir, no llevan prácticas, salvo derecho, que tienen ahí un pequeño laboratorio de procesal penal, pero sociales no regresa definitivamente, ¿no? Yo les puedo decir que en el caso de nosotros, de agronomía, de biología marina, que son carreras que, en el caso de biología marina,
que es en el mar, en el caso de agronomía, que es en el campo, en el caso nuestro, que son en los diferentes laboratorios como robótica, inteligencia artificial, pues ahí sí es complicado tener programas virtuales que completen lo que debe ser la formación práctica de nuestros estudiantes, ¿no? Definitivamente sí es así, unas más complicadas que las otras. Muchas gracias por tu participación, Andrés. Gracias, Yolanda, también por tu participación. Y ahora le voy a dar pase a la coordinadora, la magíster Jenny Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Luis Solís, por su brillante participación como moderador, al doctor Andrés Sandoval, a la doctora Yolanda, que han sido ponencias muy, muy gratas. Y pues yo con esto cerraría ya la mesa redonda, sin antes comentarles un poco también para que ustedes, profesores, conozcan un poco sobre el programa de la maestría en docencia universitaria. Nosotros estamos teniendo un inicio especial para el colegio o todos los integrantes del Colegio Químico del Perú, con unos descuentos muy especiales que ya les va a hablar el señor Manuel García. Pues nosotros estamos trabajando fuertemente, hemos iniciado este año, pero queremos consolidarnos el próximo año en el tema de internacionalización. Y con ello estamos realizando mensualmente webinars con invitados internacionales, también con invitados nacionales de renombre en el sector de la educación, obviamente, y educación superior. Además tenemos clases espejo, donde participan nuestros estudiantes al lado de estudiantes también de otras universidades de fuera, que es una experiencia bastante rica en beneficio de ambas casas de estudio, ¿no? Con quien tenemos convenios. Y además, anualmente una semana internacional que esperemos que cuando la pandemia ya por fin, ¿no?, haya cesado, pueda ser de manera presencial y visitar Chile, visitar Colombia, visitar México, ¿por qué no? Y viceversa, que nuestros hermanos de los otros países puedan también visitar el Perú para hacer este intercambio de pasantías. Por el momento nosotros estamos realizando justamente ahorita la pasantía virtual con la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, en un tema muy interesante que es neuropsicología, y educación. Y así nuestros estudiantes tienen un plan de estudio bastante variado, enfocado sobre todo a la didáctica, ¿sí? A la didáctica, a la investigación, desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo. Nuestros estudiantes van desarrollando su plan o su proyecto, ya sea para un artículo científico o una tesis vinculada a los ámbitos de la educación. Y fíjense que en el segundo ciclo justamente llevamos dentro del plan de estudio un curso de 2 meses que se llama Metodología de la Educación a Distancia. Desde ya les invito a formar parte, profesora Yolanda y doctor Andrés, como profesores invitados de esta asignatura, que además está a cargo del profesor José Luis Solís. Así que ya los vamos a tener en las aulas también seguramente compartiendo con nuestros alumnos del segundo ciclo. Y además tenemos talleres de habilidades blandas gratuitos para todos nuestros estudiantes que hemos iniciado con ese plan este año, pero que lo vamos a mejorar para el próximo año. Estos talleres, como ustedes saben, son tan importantes porque hay muchísimos estudios, ¿no?, que nos indican que más del 70% del éxito laboral está en las habilidades blandas, que no solamente son las habilidades para socializar o las de autocontrol, sino también son habilidades como la creatividad e inclusive todo el tema de digitalización, manejo de información y habilidades tecnológicas están ahora comprendidas dentro de las habilidades blandas. Entonces, estos talleres van a enriquecer para que nuestros estudiantes estén mucho más preparados para las necesidades suyas, pero también del mercado laboral actual. Bueno, nosotros además nos caracterizamos porque nuestro programa tiene una plana docente bastante, digamos, consolidada. Ya vienen trabajando años, la mayoría, todos prácticamente son profesores que ya han trabajado desde los inicios del programa, ya hace bastantes años. Nació como un programa semipresencial, 70% virtual y 30% presencial,
pero por la pandemia nos hemos convertido en un programa totalmente virtual, ¿no? Y hacia donde además va la tendencia educativa global. Así que, bueno, desde ya los invito a todos aquellos que todavía no son parte de nuestra escuela de posgrado, pero yo sé que quieren formar parte de nuestra maestría en docencia universitaria, que además se distingue sobre todo por la calidad de nuestros profesores, y es lo que justamente cuando entrevistamos a nuestros postulantes, casi todos, yo les diría que más del 90% son referidos de estudiantes nuestros que ya han terminado, y que pues se enfocan mucho en la calidad del docente en la maestría en docencia universitaria, de lo cual realmente nos sentimos no solo agradecidos con nuestros profesores, sino orgullosos, porque son el principal pilar de esta maestría. Así que yo les dejo entonces con el señor ya Manuel García del área comercial, que les va a invitar a aquellos que quieran pertenecer a la maestría en docencia universitaria, porque hay unos descuentos bastante especiales si ustedes forman parte del colegio químico. Con esto me despido también a la doctora Yolanda, al doctor Andrés, al doctor José Luis. Si pudieras un ratito, José Luis, solo un segundito, abrir tu cámara para tomarnos una captura así como para tenerla de recuerdo, te agradecería mucho. Ahí está. Así que contamos 3. Excelente. Muchísimas gracias, un gusto conocerlos y yo sé que vamos a seguir en contacto para nuevas actividades educativas. Muchas gracias a los participantes y los dejo con el señor Manuel para que pueda darles el detalle del programa. Gracias. Muy buenas noches con todos, Magíster Jenny Rodríguez. Este panel de lujo, esta mesa redonda ha detallado todo lo referente a la educación, más aún en estos momentos de la pandemia, que más necesitamos de sus consejos y obviamente la orientación del caso. Queremos también aprovechar en estos momentos hacer una referencia bastante importante a lo que refiere nuestra coordinadora de la maestría. Es acerca del beneficio que actualmente mantenemos a través del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, el cual lidera su decano, el doctor químico farmacéutico Augusto Castro Rodríguez, ¿no? Gracias a él, en realidad nosotros y la gestión de nuestras autoridades en la universidad se está otorgando un descuento bastante importante del 45%. Es un descuento en el cual se está realizando para un inicio extraordinario del 18 de octubre. ¿Por qué extraordinario? Porque en realidad en la universidad los descuentos corporativos oscilan entre los 15%, pero el inicio extraordinario de este 18 de octubre va a estar dirigido exclusivamente para el profesional químico farmacéutico. Esto quiere decir que las personas profesionales interesados en poder contar con este programa van a poder contar con el descuento en el cual este 45% será la cuota de 439 soles. Lo rescatable del programa es que ustedes van a poder estudiar los domingos en forma intersemanal. Por la pandemia, en estos momentos, ya como se hizo referencia, lo estamos desarrollando de manera virtual. Y es por ello nosotros estamos bastante agradecidos a la gestión del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, el cual ha hecho un esfuerzo en las gestiones a realizar para que puedan contar con este importante beneficio. Para lo cual nosotros estamos dejando los números telefónicos en estos momentos a fin de que puedan ustedes contactarse con mi persona. Mi nombre es Manuel García, soy asesor corporativo de la Universidad Norberviner y les agradezco los minutos otorgados el día de hoy y a esta extraordinaria ponencia. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.